Gaby no nada más es una aliada, no nada más es una cómplice en las agendas de derechos humanos con las cuales coincidimos desde hace muchos años, sino también es mi amiga querida, ¿no? Y sé que comprende que no, ahora sí que nos falta de cariño, ¿no? A Gaby yo la conocí exactamente como lo decías, ¿no? Y por eso en el libro quizá es eso. A Gaby yo la conocí feminista, ¿no? Y en el trayecto coincidimos en lo educadora, ¿no? Y entonces creo que este esfuerzo, con estos dos aspectos que ya Edelvina marcaba, hablan mucho de ella, ¿no? Hablan mucho de su espíritu feminista por la igualdad, pero también hablan de su trabajo constante en el ámbito educativo y la apuesta en la educación, no nada más en el sentido formal, sino aquí en esta parte de la crianza, de los caminos, pues ha hecho de su vida. Además, incorpora finalmente otro aspecto de ella que es muchas veces algunos no conocen, y ella ha trabajado mucho con víctimas, ¿no? Víctimas de violencias graves, no menores, trabaja con equipos psicosociales de contención, y yo creo que aquí en esta compilación y en esta participación y en esta coordinación refleja, digamos, todos estas rutas de camino. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta comisión. Quiero aquí sí reconocer la presencia de Malú Mitchell, básicamente porque ya, qué bueno que está aquí. Qué bueno que está aquí, porque yo lo sé que lo hace por amistad, por luchas compartidas, pero también para nosotros es muy importante que esté compartiendo. Estuvo aquí la semana pasada también discutiendo temas parecidos, ¿no? De agenda, de lo que es su agenda, y de lo que es importantísimo de tener de aliados, porque sí es cierto, no bastan las leyes, hay que operativizarlas, hay que concretarlas, pero también todavía ahí tenemos mucho por empujar, ¿no? Y entonces, pues parte de lo que de tu presencia, Malú, es importantísimo para cómo incidimos, ¿no? Cómo estas cosas nos ayudan a incidir. Y bueno, Arturo Velázquez, ¿no? No nada más por lo que es, que no les voy a decir a quién para que se queden con la duda los que no saben, ¿no? También es el espíritu de, ahora sí, a él lo he conocido feminista porque así se ha construido, ¿no? Refleja mucho esto de las nuevas masculinidades que aquí están planteadas también, pero también por su lógica de la apuesta educativa, de los procesos. Gracias por estar aquí. Mira, no te lo dijo ella, te lo digo yo. Bueno, a ver, rápidamente, yo creo que no los voy a agotar mucho. Edelvina nos hizo un súper repaso y nos compartió parte de lo que yo creo que sirve para poder, digamos, promover. Cuando uno presenta un libro, yo siempre creo que tiene que cuidar dos cosas. Uno, que quien esté comentándolo nos despierte la curiosidad de verlo y leerlo, ¿no? Y luego que no hable mal, ¿no? Un día vino un holandés y me decía, es que vengo a presentar un libro, no mío. O sea, pero yo creo que voy a criticar, no sé qué. Le dije, aquí en México no, güey. Uno cuando va a presentar un libro, no va, ¿no? Todo, pues, se moría de la risa. Pero aparte, pues la verdad es que no cuesta trabajo no hablar bien y no hablar de los aportes que tiene este material y que, como les digo, Edelvina ya recorrió. Déjenme empezar. De entrada, que ya lo reconocer siempre un trabajo colectivo, ¿no? Está Tania, está Salia, está Ignacio, está Nelly, y bueno, está Gaby, que no nada más escribe dos capítulos, sino también coordina toda la incorporación de este libro. Ya Edelvina les mencionó cada uno de ellos. Permítanme iniciar con una parte que me parece que combina con la que empiezo y que es como que enlaza el libro en general y que me parece que hay que considerar.
dice al final de su primer capítulo, Gaby, nos refiere, ¿no?, que el futuro de las mujeres y por consecuencia de la humanidad es una vida libre de violencia, por lo que tenemos que construir la conciliación y la paz entre las diferencias que oprimen, porque todo lo que se logra con las violencias es un fracaso, una frustración y una vida de esclavitud. La esperanza, el deseo, el bienestar y la felicidad es el porvenir en un mundo real de igualdad. Es preciso llegar a un pacto de negociación basado en el diálogo comprensivo, en una paciencia, cualidad femenina mal estereotipada que se desarrolla desde la infancia, que actúa vigilante para lograr un futuro de igualdad basado en los derechos. Este párrafo para mí articula exactamente todo lo que implica y lo que trabaja este libro. La otra parte tiene que ver con, en este mismo capítulo ella cierra que no se puede lograr y que no vamos a avanzar en esta lógica si no lo hacemos desde una lógica feminista, desde una lógica de lucha por la dignidad, y que en esa vertiente ella hace ahí un ejemplo de cómo tenemos que romper los círculos viciosos de la violencia, cómo se tienen que además romper en los círculos viciosos de los estereotipos de género, etcétera, ¿no? Pero también lo hace con la lógica también de decir que esto es un proceso no nada más de platicarlo, no nada más de seguir circulando sobre nuestros mismos discursos, sino de indignación y de ponerse al frente. Y de hecho el último capítulo, que es Empoderamiento de las Mujeres por Nelly Gabriela, Nelly inicia este capítulo con una cita de Stefan Hessel, que dice así: indígnate, mujer, has vivido en una sociedad en la cual los intereses de tu género son considerados de orden particular y los de los hombres son del orden del interés general. Estos últimos son los que rigen las leyes y determinan la justicia para ellos y la injusticia para los de tu género. Indígnate y trabaja, indígnate y concientízate, ¿no? Y en este mismo capítulo, Nelly nos refleja esto, que articula lo que al principio, en su primer capítulo, Gaby cierra en términos de esto sigue teniendo que ser una lucha cultural, una lucha educativa, ¿no? Y una lucha que tiene que seguir indignándonos, porque si la indignación no está ahí, poco podemos avanzar. En esta indignación militante en cuanto al empoderamiento, y es bien importante porque cierra así, Nelly nos presenta un esquema, ¿no?, que dice que para lograr eso tenemos de entrada que empezar por la concientización. Y exactamente la concientización es la educación. Mientras nos concientizamos, cuando nos referimos y cuando finalmente nos reeducamos, los varones igual las mujeres, en la lógica de concientizar el género, estamos exactamente empezando a romper la burbuja de este círculo vicioso que tú marcabas al principio, cuando empiezas con este recorrido en términos de qué es el género, qué es el sexo, cómo se construye socialmente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en esta parte se enmarca básicamente el cómo cierras y cómo abres, cómo abres y cómo cierras esta lógica. En esta parte de seguimos, a pesar de lo que pensamos, seguimos con lógicas culturales que dominan y transgreden, ¿no? No podemos pensar que el 60% de las estudiantes como las que tienes allá en la facultad sean víctimas de violencia con su pareja como una parte incidente, si no pensamos que hay algo atrás que tiene que ver con que todavía no nos indignamos, ¿no? Que la dosis de indignación todavía no nos da para cambiar prácticas que justificamos e invisibilizamos, y que luego queremos corregir cuando ya están en la secundaria, cuando ya están en la prepa o cuando ya están en la facultad, ¿no? Y que ya son casi de carácter en ese momento, si no tomamos en cuenta, irreversibles,
¿no? Por eso es tan importante, por ejemplo, el que tengas un libro que digas, hablar de igualdad y hablar de educar sin violencias, esa es otra parte importante. Suma la indignación, que tiene que ver la concientización y tienes que ver con otros caminos. Y ustedes se van a encontrar en este libro, no los conté, pero hay que hacerlo con el PDF. ¿Cuántas veces está la palabra amor? ¿Cuántas veces está la palabra amor? ¿Cuántas veces y más está la palabra sexo? Súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto la construcción de la sexualidad tiene que ver con la construcción de género, y esta está ligada con las violencias porque la permanece, la hace invisible, la hace que no sea indignante, ¿no? Tanto como la parte de que tenemos que vernos en la otra contraparte. Siempre hablamos, estamos evidenciando, viendo la parte, solamente de la parte violenta, y tenemos, si queremos educar en estos caminos, que regresar a la parte amorosa, ¿no? Y en este libro además nos marcan dos pautas: la parte amorosa de la relación con los otros, la parte amorosa de la relación en la crianza, la parte amorosa en lo que nos toca exactamente para construirlo hacia allá, pero también nos habla del amor a nosotros y a nosotras mismas, ¿no? Y en un solo capítulo de masculinidad también lo enmarca, porque básicamente muchas de la visión de construcción de relación violenta hacia el mundo y de poder violento que ejercen las masculinidades hegemónicas, ¿no?, lo hacen en un profundo desconocimiento del amor hacia ellos mismos y hacia su capacidad de amar y dar ternura hacia los otros, ¿no? Entonces creo que en esa parte también es muy interesante y muy importante lo que nos coloca a discusión y a reflexionar Gaby y las autoras y el autor, ¿no? Porque nos ponen en juego, como les digo, el revisar esta parte que tiene que ver mucho con las relaciones amorosas para los otros y para nosotros y para nosotras y nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que ese es otro de los elementos, rescatables en términos de lo que nos pone a reflexionar y nos coloca en la mesa de la discusión, construir caminos para la igualdad, educar sin violencias. Yo creo, además, que esto nos deja abierta mucho la puerta sobre cómo podemos, generar, porque tiene elementos en el recorrido del libro, propuestas en las intervenciones directas, ¿no? Cómo poderle hacer, cómo hacerlas de manera integral, qué tipo, y la integralidad va desde no se puede nada más hoy trabajar con las mujeres, tenemos que trabajar con los hombres, porque finalmente la relación está ahí, y si no lo hacemos en paralelo, no vamos a acabar de transformar, ¿no? Lo otro es la parte de integralidad. Educación para las violencias no nada más es educación para la mediación o educación para la resolución no violenta de conflictos, sino más bien qué está atrás del conflicto, ¿no? Cómo se genera el conflicto y qué de esos elementos del conflicto tienen que ver de entrada con la construcción de género de manera inicial, ¿no? Y la simetría en el poder, ¿no? Entonces, en eso también nos aporta en cómo tenemos que tener estas miradas transversales, ¿no? Y va igual con la parte de la sexualidad. No podemos seguir abordando las violencias hacia las mujeres y también las autodestructivas, comunitarias, si no lo hacemos desde la lógica de la construcción de género, de la construcción de la sexualidad en términos de construcción cultural y social también, y también de un elemento que, como yo les decía acá, que tiene que ver cómo nos construimos en el espacio amoroso. Y aquí hay una resistencia también que tiene que ser militante hacia estas concepciones de amor romántico que se les pegan y se les transmiten desde muy pequeñas,
tanto a nuestros varones como a nuestras mujeres, que los llevan a ver a perpetuar relaciones asimétricas de poder y a perpetuar además relaciones de violencia y sobre todo, la verdad, a frustrar en miles de mujeres y hombres la capacidad amorosa de dar, de ser y de ser felices, ¿no? Entonces, creo que en esa parte es un elemento. La otra tiene que ver con lo que nos aporta en términos de incidencia de políticas públicas. Hoy tenemos cada vez ver que no podemos ya hablar como con asignaturas por todos lados, por ejemplo en la apuesta educativa formal, ¿no? Entonces tenemos el área de según esto, de educación para la sexualidad. Luego tenemos el cómo tenemos que caminar para educación para la paz. Y luego, todo separado. Luego también quieren poner valores, bueno, ahí sigan por ahí. Pero bueno, todo esto lo hacen de manera fragmentada, ¿no? Tenemos que empezar a ver esta parte de integralidad. Yo creo que hay un campo en incidencia política pública muy fuerte, ¿no? Y tenemos además que repensarnos afuera de la caja. ¿Qué quiero decir con esto? La escuela, la formalidad, el seguir entendiendo la educación nada más como la escolarización no nos va a llevar a ningún lado. No hay manera, no va a haber manera por lo menos en un futuro cercano, de que nuestros maestros, nuestras maestras, nuestros docentes sean todólogos. O sea, no pueden. Si con ellos tendríamos que hacer y se tiene que hacer un ejercicio de desconstrucción, ellos son los encargados en que nosotros y las otras hagamos un ejercicio de construcción. Estamos, yo creo que apostando por una vía equivocada, ¿no? Creo que tenemos que estar pensando ya en cómo abrimos y pensamos en este camino de educar, que el libro lo trae igual así, ¿no? Más allá de la escuela, y con otros actores que finalmente igual son educadores, aunque no se autodefinan como educadores, ¿no? Entonces, finalmente, pues aplaudo este esfuerzo, Gaby, querida. Aplaudo este esfuerzo no porque seas tú, sino porque lo que generas crea caminos, ¿no? Y agradezco mucho que hayas elegido estar aquí con nosotros, aquí en la comisión, viendo esto. Nosotros tenemos un área de educación muy fuerte que tiene mucho trabajo sobre estos temas. Creo que tenemos que trabajar mucho más en estas lógicas y seguir indignándonos y siendo propositivas y propositivos y propositives. Está más difícil, ¿no? Para poder avanzar en esto, que creo que no nada más es una herramienta fundamental para el ejercicio de otros derechos, ¿no? Que lo es, ¿no? Sino también que nos abre el camino a construir y a inventarnos igualmente otros derechos que no están todavía en la formalidad y a los cuales todos tendríamos que tener derecho, el camino propicio para alcanzar. Entonces, muchas felicidades a ti, mi Gaby, muchas felicidades a las autoras y al autor, y muchas felicidades a todos los que estamos aquí presentes, la verdad, arropando un trabajo serio, un trabajo de camino y un trabajo además que nos señala que tenemos que seguir avanzando en esta ruta si queremos cambiar este país, si queremos cambiar esta ciudad, si queremos cambiar la vida cotidiana de muchísimas familias. Muchísimas gracias.